Perfecto, ahí ya se está grabando. Muchas gracias por avisarme. Ustedes avísenme esas cosas. Debo estar sin puntero ahora, ya lo pongo. Bien, muchas gracias. Bueno, continuando con lo anterior, que ya habíamos visto, digamos, el tipo del escurrimiento y el estado del flujo, ahora vamos a ver las características de la geometría del canal que también vamos a necesitar para poder perdón, llegar a una expresión para el diseño de los canales. Entonces, a lo que veníamos ya teniendo de antes, que íbamos a estudiar en mecánica de los fluidos, regímenes permanentes, uniformes y en régimen turbulento, de acuerdo al número de Reynolds, nosotros le vamos a sumar las características siguientes en cuanto a la geometría del canal. La primera de ellas es un canal prismático. El canal prismático significa sección y alineación constante, o sea que a lo largo del tramo en estudio, la sección del canal no cambia, que son la forma del canal no cambia, la pendiente de fondo del canal no cambia y la forma del canal se mantiene constante. Esto es lo que nosotros llamamos un canal prismático. La otra cuestión va a ser la sección del canal, que la sección del canal va a tener sus características geométricas dependiendo de la forma que nosotros tomemos para la sección transversal. Y ahí vamos a tener toda una infinidad de formas, perdón, y en algunas bibliografías ustedes van a tener los valores de la sección transversal de acuerdo a la forma que tengan, si no las pueden calcular porque todas son formas geométricas conocidas. Entonces aparecerán los canales rectangulares, los canales trapeciales con distintos ángulos de inclinación de la pared de esta lateral, los canales, digamos, de forma, perdón, los canales de forma particular, como este, que tiene distintas secciones laterales. Bien, ustedes van a ver que hay una gran variedad de canales. Eso sería la sección transversal del canal, la sección que corta o es perpendicular al escurrimiento que toma la forma, digamos, como cualquiera de estas que ven acá. Y después vamos a ver los elementos geométricos de la sección transversal. El primero de ellos es la profundidad del flujo. Y aquí es una cosa muy importante que está relacionada con el segundo, que es la pendiente pequeña. Nosotros, para estudiar en mecánica de los fluidos, al canal con régimen permanente, uniforme, turbulento, le vamos a agregar que el canal tiene que tener pendiente pequeña. ¿Qué significa un canal de pendiente pequeña? Significa prácticamente para nosotros lo que está aquí abajo. Cuando yo tengo un canal de pendiente pequeña, yo puedo decir que la tangente del ángulo este de la pendiente es igual a la expresión de la pendiente, que es lo que está aquí, ¿ve? Perdón, seno de tita es igual prácticamente a tangente de tita y es igual a la pendiente del fondo del canal. Ustedes van a ver que nosotros expresamos las pendientes de fondo como decir, bueno, la pendiente de fondo es del 1 por 1000. Cuando los canales son de pendiente pequeña, ustedes van a ver que se puede utilizar directamente ese valor para ángulo de inclinación de la pendiente de fondo menor a 10 grados. Esa es una premisa muy importante. Pendiente pequeña. Si la pendiente es pequeña, pasamos al tema de la profundidad del flujo que uno de ustedes me preguntó al comienzo. Cuando el canal tiene pendiente pequeña, la medición vertical es aproximadamente a la medición lógica que tendríamos que hacer nosotros, que es cuando yo tomo una línea perpendicular a la superficie libre. ¿Se acuerdan cuando nosotros veíamos la parte en hidrostática? Nosotros tomábamos verticales, o sea, era perpendicular al nivel libre. Bueno, en este caso, yo, para ser estricto, tendría que tomar la profundidad del agua, como está aquí el valor D, perpendicular al nivel libre. Cuando la pendiente es pequeña, yo puedo considerar que la medición en vertical, que sería I, que es lo que llamamos agua, es igual a D, que es la altura de agua perpendicular a la superficie. Esa es la otra condición. Profundidad del flujo vertical, pendiente pequeña. Después vamos a utilizar mucho una medida que se llama ancho superficial,
que es la parte superior del canal, la medición, digamos, del ancho del agua en la parte superior. Y después los taludes. Esto es importante porque vamos a utilizar tablas de inclinación de la pendiente lateral, en este caso, que son canales trapeciales. Van a ver que la tabla está generalmente, la tabla lo especifica, pero le da las medidas en horizontal versus vertical. Eso se llama talud o pendiente de inclinación de las paredes laterales del canal. Esos son los elementos geométricos. Junto a eso vamos a sumar el área mojada, que es todo el área esta del contacto, digamos, de un corte perpendicular al escurrimiento. Esto es el área mojada. El perímetro mojado, que es la línea de contacto entre el agua o el líquido y el límite del canal o los bordes laterales y fondo del canal. Esto es P. El radio hidráulico, que lo habíamos utilizado, ¿se acuerdan? Para el número de Fru, y el número de Reynolds. El radio hidráulico se define como el área mojada sobre el perímetro mojado. Eso es el radio hidráulico, área mojada sobre perímetro mojado. Y después está la profundidad hidráulica media, que como ustedes ven ahí es el área mojada sobre el ancho superficial. Si el canal tiene otra forma, el ancho superficial también lo puedo determinar, cualquiera sea la forma del canal. O sea que estas son las definiciones, digamos, de los valores que nosotros vamos a utilizar. Área mojada, perímetro mojado, radio hidráulico y profundidad hidráulica media. Área sobre ancho superficial. Sí. ¿Puede volver a explicar el área mojada? El área mojada es la sección transversal del canal. Cuando yo hago un corte que es perpendicular al canal, o sea, hago una vista del canal, es el contacto del agua, lo que queda, digamos, cuando yo hago un corte. Este es el nivel libre del agua, eso es el área mojada. ¿Se entiende? Bien, sí. Bien. Y el perímetro es esta línea que está roja, ustedes la ven ahí, ese sería el perímetro mojado. Es la longitud de contacto del agua con los bordes del canal. El radio hidráulico, que es el área sobre el perímetro, y la profundidad hidráulica media, que es el área mojada sobre el ancho superficial en la sección transversal del escurrimiento. Características geométricas. Bien, ahora, sí. El líquido siempre va a ir en el sentido de la pendiente, nunca va a haber una bomba que lo haga ahí al revés. A ver, volvamos un poquito. Para que vos puedas tener una bomba, ¿qué tenés que tener antes que ingrese a la bomba? Una tubería. Una tubería. Y aquí estamos hablando de un canal. O sea, estamos hablando de 2 escurrimientos diferentes. ¿Estamos? O sea, sí. Sí, no sé, ¿alguien iba a hablar algo? Bien, volviendo a la pregunta de la compañera, que es una pregunta muy interesante, que en realidad se concatena con lo que vamos a ver hacia el último de este capítulo, que son las líneas energéticas, pero es una pregunta bien interesante. ¿En qué sentido? Cuando yo tengo una bomba, yo al ingreso de la bomba tengo que tener una tubería, o sea, tengo que tener un escurrimiento a presión para que yo pueda hacer funcionar la bomba. O sea, un escurrimiento en canales no puede hacer funcionar una bomba. Yo tengo que tener una tubería llena antes. Pero ¿qué es lo interesante de la pregunta que vamos a ver más adelante? Que la bomba da energía al escurrimiento, o sea que en un escurrimiento a presión yo tengo posibilidad de insuflarle energía al escurrimiento y hacer que levante su energía. Eso es la bomba, o sea, yo le pongo energía al sistema del escurrimiento. En cambio, en un escurrimiento en canales, yo no tengo posibilidad de poner una bomba, y la única posibilidad que tengo yo para cambiar la energía es interponer en el escurrimiento una serie de, digamos, de paquetes de diseño hidráulico, pero que cambian ya totalmente el escurrimiento. O sea,
es interrumpir el canal para poner algo que cambie la energía de ese escurrimiento. O sea, es como cortarlo y volver a cero de otra forma. O sea, en una palabra, yo no puedo poner en un canal una bomba. No habría posibilidad alguna porque tengo que cambiar el tipo de escurrimiento. Tendría que pasar de un escurrimiento a gravedad a un escurrimiento a presión. No sé si eso contesta tu duda. Sí, sí. O sea, mi duda era si siempre va en el sentido de la pendiente, siempre va a ir hacia abajo. No, esa otra duda, eso tampoco. O sea, Bien. a ver, voy a tratar de... Bien. ¿Ven esa diapositiva en blanco? Sí. ¿La ven? Bueno. Lo que vos decís... Perdón. Borro esto. Lo que yo les muestro hasta ahora es esto. La verdad, yo tengo... Ese es el fondo del canal, supongamos. Es el fondo del canal y yo a ese fondo del canal le pongo agua, digamos, supongamos. Lo que... Entonces yo digo que el escurrimiento es en este sentido. ¿Hasta ahí vamos? ¿Qué es lo que me pregunta la compañera? Si siempre el sentido del escurrimiento va de la mano de la pendiente de fondo. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque existen algunos tipos de escurrimiento que no vamos a ver en este curso, no vamos a ver en mecánica de los fluidos, que son de este tipo. Este tipo de escurrimiento que ven acá abajo se llama escurrimientos en pendientes adversas. El escurrimiento en pendiente adversa es siempre, siempre un escurrimiento variado. Siempre. ¿Ah? En cambio, cuando la pendiente cae en el sentido del escurrimiento, ¿ven el cursor? Sí. Sí lo ven. Cuando Sí, la señora. pendiente... Sí. Esto es lo que vamos a ver nosotros en este curso, que es canales en los cuales el escurrimiento es en la dirección en que cae la pendiente. En cambio, esto lo van a ver en otras materias que son canales de pendiente adversa, entonces el escurrimiento es en dirección contraria a la caída de la pendiente de fondo del canal. Este tipo de escurrimiento, que se llama escurrimiento en pendientes adversas, es un escurrimiento variable siempre, siempre variable. El escurrimiento puede ser uniforme solamente en canales con la pendiente en el sentido del mismo escurrimiento. Es la única posibilidad para un régimen uniforme, este tipo de pendiente. En este nunca puede haber un régimen uniforme. No sé si eso aclara tu duda. Sí, sí, gracias. ¿Mm? No, por favor. Bien, entonces, fíjense ustedes que nosotros hemos visto acá, voy a ver, perdón, lo que serían el puntero, las características geométricas, vimos esto, que es también una pregunta interesante, y ahora vamos a ver un tema que se trató, en el caso de tuberías, se trató muy someramente, apenas unos comentarios por las características del escurrimiento y porque no tenía sentido mencionarlo, que es la distribución de las velocidades en la sección transversal. En el caso de canales, perdón, sí,
Tengo tos, pero no tengo COVID, les juro, ¿no? Está tremendo esto de tener tos, ahora ya no se puede toser porque a uno ya lo miran mal. Bueno, volviendo a esto, nosotros vamos a ver la distribución de la velocidad en la sección de un canal. En el caso de tubería, ustedes si recuerdan, hemos trabajado con la velocidad media sin ningún inconveniente. Es más, cuando el teorema de Bernoulli, ¿qué velocidad incluye? La media. La Velocidad media, media. exactamente. La media, exactamente. El teorema de Bernoulli es con velocidad media y nosotros le hemos tomado la velocidad media en la sección transversal de una tubería y no hicimos más comentarios. Creo que al comienzo la ingeniera García les debe haber hablado de la variación de la velocidad, de la curva en la sección transversal, pero, y después de cómo se incorpora el concepto de velocidad media, pero no había mayores problemas, se podía tomar la velocidad media. En el caso del canal, nosotros también vamos a tomar la velocidad media, porque si no, digamos, ¿qué nos pasa con Bernoulli? Sí vamos a tomar la velocidad media, pero es importante conocer la realidad que sucede en la sección transversal de un canal y cómo varía la velocidad para poder entender cuándo y bajo qué consideraciones yo puedo tomar una velocidad media para el cálculo de canales y cuándo yo debería hacer algún tipo de corrección. Para eso vamos a ver un poquitito más este tema, nos vamos a adentrar un poquitito y no demasiado, como para que ustedes tengan una idea y puedan visualizar estas variedades, aunque después vamos a terminar trabajando, como les digo, con velocidad media. Vamos a trabajar todo con velocidad media en mecánica de los fluidos, pero me parece interesante que ustedes vean la realidad de esto porque les va a hacer falta para las demás materias y porque a uno, digamos, le da un criterio más amplio para saber cuándo decidir trabajar con velocidad media y cuándo no. Supongamos que yo tome la sección transversal de un canal, el corte en un canal. Si yo tomo la sección transversal de un canal y dibujo lo que se llaman las isotaquias, que son las curvas de igual velocidad, me encuentro con esto, donde la curva de mayor velocidad es esta que tengo aquí chiquita. ¿Se ve el puntero, no? Sí. Bien. Sí. Esta curva pequeña, que está a una cierta distancia del nivel libre, es la curva que une los puntos de igual velocidad y de la velocidad más alta de la sección transversal. A medida que voy yéndome hacia afuera, la velocidad en los puntos va disminuyendo. O sea, en el centro, a 0,20 centímetros más o menos desde el nivel libre, ahí se dan las máximas velocidades del escurrimiento. Y va Ingeniera, disminuyendo, sí, ¿eso tiene que ver con las paredes del canal? tiene que ver con todo, exactamente, con la incidencia de la rugosidad, de la pendiente, de todo, exactamente, tiene que ver con eso. Ya vamos a ver, hay otra filmina ahí, que van a ver un poquito más cómo incide el fondo, la rugosidad, todo, pero tiene que ver exactamente con los bordes y los contornos sólidos del escurrimiento. Entonces, fíjense ustedes que yo, cuanto más me alejo del centro, la velocidad disminuye. O sea que yo no tengo una velocidad constante en toda la sección transversal. Estas son las curvas de isotaquia, aquí está la máxima velocidad y después a medida que voy hacia los bordes voy viendo que todos estos puntos tienen una velocidad mucho menor. Que es algo que nosotros intuitivamente lo sabemos. A ver, todos, sin excepción, hemos ido a un río. ¿Dónde está la máxima velocidad del río? En el centro, Cuando digamos. se meten al río, en el centro, cuando se meten al río, ¿qué dice la mamá de ustedes cuando era chico? Vení a la orilla para que no te lleve el agua. Tal cual. O sea, su mamá era muy sabia y sabía mecánica de fluido y distribución de las velocidades, obviamente, porque sabía que la velocidad máxima en la sección transversal de un canal está en el centro. Fíjense cómo uno intuitivamente sabe estas cosas, digamos, de la sección transversal. Entonces, si uno ve la sección transversal, sabe que la velocidad máxima está en el centro. Estoy haciendo un corte. Y fíjense ustedes que no está ni siquiera sobre la superficie libre. Está a una distancia que en general es 0,20 metros desde el nivel libre. Obviamente para ciertos márgenes de altura de
de carga de agua. Veamos ahora qué pasa si yo hago un corte longitudinal por estas secciones, por la 1, la 2 y la 3. O sea, corto ahora el canal longitudinalmente en esa sección para la sección transversal. ¿Qué voy a tener? Tengo esto. Entonces, fíjense ustedes que es algo lógico. Aquí yo ya voy a ver, aquí no se ve apenas, pero si esto yo lo pudiese agrandar, aquí hay como una pequeñísima curvatura de la línea acá arriba, ¿ves? Para mostrar que a una cierta distancia del nivel libre está la velocidad máxima, que se nota más en la curva 3. ¿Qué es lo que tengo yo? Que obviamente la velocidad máxima está en coincidencia con el centro, la velocidad aquí, que es esta, ¿ves? Ahí está el valor máximo de la velocidad. Cuando voy más hacia el costado, en los cortes longitudinales, aquí yo ya tengo otra velocidad acá arriba menor y aquí se me hace la curvita. Y después está la 3, que es una velocidad, por supuesto, menor, porque estoy en este corte longitudinal. Entonces ustedes ven que yo aquí veo en el corte transversal una distribución de velocidades. Y si la corto longitudinalmente, adopta esta forma, porque yo voy cortando los distintos puntos de la isotaquia. Veamos ahora un corte más complejo de la sección transversal, que sería planta y corte, y ver cómo varían las velocidades de estas curvas isotáqueas que yo he dibujado acá. Y aparece esto. ¿Dónde? Fíjense ustedes acá, ven. Esta es la sección transversal, que es igual a esta que está acá, ¿ven? Muy parecida. Entonces, acá, en las distintas secciones que ven aquí ustedes, por ejemplo, está la sección H, he dibujado en el lateral cómo es la curva de velocidad de la sección H, que serían estas, el corte transversal. Y después, yo lo que he hecho es tomar una vista de planta del canal desde esta parte y dibujar también, si yo hago cortes horizontales, que son estos, A, B, C y D, cómo se verían la curva de velocidad. O sea, si yo trazo una línea horizontal aquí como A, yo fíjense que corta la curva de máxima velocidad en 2 puntos, después corta de nuevo a la de menor velocidad, a la de menor velocidad, corta esta isotaquia. Estos cortes son los que aparecen aquí y ustedes ven cómo está dibujada la curva, que sería un corte en vertical de las distintas curvas isotaquia. Esto nos da una idea, y por qué es importante mostrarlo, porque nos da una idea de cómo varía la velocidad en la sección transversal de un canal. ¿Profe? Sí. ¿Cómo? No entendí cómo me di cuenta yo en la sección longitudinal que en la 1 es mayor la velocidad. Lo que pasa es que este gráfico, aquí mira, es, digamos, es como que aquí hay una línea, un eje. Mira, voy a pasar un momentito a una y después vuelvo acá. Mira, no, esta, perdón, esta quiero ver. Profesora, Esta sería, yo tampoco, sí. yo tampoco no la veo bien a la gráfica longitudinal. Bien. Esta, fíjense, es una gráfica longitudinal. Yo tengo el fondo del canal y esta es la gráfica de la curva, de la velocidad longitudinal. Esta variación, toda esta variación tiene, desde aquí vienen los vectores, así. Esa. Aquí también hay otra. Miren esta, no, esta les va a ver. Este es la distribución de la velocidad. No den bolilla a lo que dice acá, zona de turbulenta, capilar, no vean nada, eso ya lo vemos en un momentito. Esta es una gráfica en un corte longitudinal, aquí está el eje 0, y este es en el sentido, digamos, del canal. Si yo he cortado al medio, yo tengo que aquí está un valor de la velocidad máxima, y a medida que yo bajo en profundidad, la velocidad va disminuyendo, que tendría que ver con estas curvas isotáqueas. Yo he hecho un corte aquí. Este es el corte longitudinal, que es este. Aquí ve el 0 y este es el valor de velocidad acá arriba. He hecho un corte en 1 y entonces voy cortando las distintas curvas isotáqueas. Quizá lo mejor sería poner digamos aquí una relación para que ustedes puedan verlo mejor. Entonces, este
ahora que ustedes dicen, no me gusta mucho porque no se ve claramente la variación de las curvas arriba. ¿Estamos? Ay, perdón. Aquí, en este no se ve bien, en esta, pero aquí hay una pequeña variación hasta que llega al punto de mayor, al punto de mayor, digamos, velocidad. No sé si me explico, que sería acá abajo. No sé si entienden mejor ahora lo que digo. Yo hago un corte así y miro desde este lado y veo esa curva, que es esta. Estas de aquí son las curvas longitudinales. Ay, perdón. Estas de aquí son las curvas longitudinales. Acá. Estas son iguales a esta. Pero aquí estos cortes, por ejemplo, este corte está hecho, ahí creo que dice, aquí veamos de este lado, por ejemplo, este primer gráfico de curva de velocidad es el corte H, que va por aquí. Este es el corte G, que está más cerca del borde. Este es el corte E, que es el último que está cerca del borde. O sea que ahí ustedes van teniendo distintos cortes longitudinales, pero a ver, estoy viendo una distribución en un corte longitudinal, pero siempre de la misma sección. ¿Estamos? O sea, aquí he visto una planta he hecho una distribución de las velocidades por cortes verticales. Aquí he hecho una distribución de velocidades por cortes longitudinales a lo largo del ancho del canal. Y esta es de planta por cortes verticales. Profesora. Sí. Y las curvitas que tengo en la planta superior, o sea, la A, B, C. A esto. Esto es como que yo he agarrado este canal y le he pasado con líneas horizontales. A ver. Mira. Esto que está aquí es esto. Ese es el corte A. El corte A es este. Y este es este que está acá, A. O sea, ¿y qué significa que sea más curva la del corte A que las otras? La del corte A es el que está más arriba. Si vos te fijas, el que está más arriba, yo voy... ¿mayores velocidades? Claro, vos fíjate que a medida, yo como que tengo aquí, a ver, ¿cómo te explico? Mira, es como que esto, si yo trazo una línea horizontal acá, a ver, para que veamos, no está puesta aquí la línea de referencia para las velocidades, pero supongamos, perdón, la pongo ahí, ya la corro, que esta es la línea de... Está chueca. La dibujo de nuevo. Esta es la línea de referencia para dibujar las velocidades estas. La voy a dibujar más fuerte. Ahí. Para que ustedes vean. Esa es la línea que yo tomo para dibujar las velocidades. Entonces, si vos te fijas, yo aquí, este es el... A ver. Entre esta línea, que es la línea de referencia, y la curva, me dan todas las velocidades que tengo yo a la altura que he cortado con la línea D. Entonces, supongamos que tomo la A, que es tu pregunta. Yo, la línea A es esta. O sea, corto así esto. Hoy se ve re poquito. Profesora, o sea, sí, cada vez que me corte de cada una de esas curvas va a cambiar la variación de la velocidad, ¿verdad? Claro, exactamente. Si vos te fijas, mira, esta curva, yo aquí, en el corte de esta recta A, con cada curva isotaquia, dibujo
un valor de la velocidad, que es así vertical. Fíjate vos la diferencia. Mira, aquí, si yo tomo la de arriba, voy a hacer un conteo así muy rápido, corto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 10 puntos de corte con las curvas isotáquicas, que en realidad son 1, 2, 3, son 5 para cada isotaquia. Entonces yo tengo de un lado, yo he cortado, cuando corto a una altura A desde el nivel libre, he cortado 5 curvas isotáquicas. Ahora, ¿qué pasa cuando yo me voy más al fondo? Y eso explica la forma de esto. Si yo me voy, fíjate acá al fondo, y corto las curvas isotáquicas para dibujar esto que está ahí en planta, fíjate que, bueno, no se ve muy bien. A ver si logramos ahí un poquito mejorar. Ahí está. Bueno, aquí voy a correr un poquitito. Bien, miren ustedes. Aquí la primera curva, hemos visto que esta cortaba 5 curvas isotáquicas tomando la mitad. A medida que yo bajo, fíjense por la forma que toman las curvas isotáquicas, cuando llego a una de las últimas curvas isotáquicas, en realidad corto, pongamos, miren, de esta, corto 2 isotáquicas. Y hay toda una zona central en donde el plano que yo estoy haciendo del corte prácticamente coincide con la isotáquia. Por eso la isotáquia tiene esta forma. ¿Ven que desde esta curva hasta acá es constante? Sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, ahora sí. ¿Ahora se entiende? O sea, Ahora sí, sí se entiende. entonces, fíjense, estos cortes tienen que ver con el gráfico este. En cambio, si yo hago, aprovechando ahora, si yo hago este corte, supongamos acá, perdón, que es el corte vertical que estábamos hablando, no sé por qué esto no se acomoda. Supongamos que yo tome esta curva. Vamos a poner 3 también de nuevo. Supongamos que yo haga la curva en esta sección, que es esta. Fíjense ustedes que yo tengo esta curva en vertical, me corta 1, 2, 3 líneas, y ahí voy a anotar una curvatura, que es distinto si yo la hiciese aquí o la hiciese al final. Las curvas con los cortes vienen desde aquí, la línea de referencia es esta. Entonces aquí yo tengo la curva donde acá arriba está el mayor valor, después baja, después tiene aquí el mismo valor y después vuelve para acá. ¿Se entiende este otro corte? O sea, con esta línea yo veo desde acá. ¿Se entiende? Sí, profesor. ¿Sí? O sea, estos son cortes verticales y longitudinal. O sea, yo veo de este lado, pero estamos siempre hablando en la misma sección. Es un corte con un plano longitudinal perpendicular a la pantalla de la computadora. Entonces, si ustedes se fijan, nos da esta, ¿qué es lo que, digamos, en esto no se preocupen mucho, ¿en qué sentido? Que yo lo que quiero es que ustedes vean cómo varía la velocidad, o sea, que la velocidad en la sección del transversal del canal tiene muchos bemoles, o sea, tenemos las curvas isotáquicas, hay una distribución en planta, ustedes la pueden visualizar a la distribución en corte, o sea, yo tengo distintas curvas y dependiendo de la profundidad, yo tengo una distribución de velocidad diferente. Y dependiendo de cuánto me alejo del centro del canal, también voy a tener una distribución de velocidad diferente, que lo muestran estas curvas. Porque yo tengo estas curvas que dependen de la posición que me alejo del centro del canal y también dependiendo de la posición en vertical también me aparecen a mí estas otras curvas. Entonces, todo esto me habla a mí de la distribución de las velocidades en la sección transversal.
Y fíjense, yo les he mostrado solamente el canal rectangular. ¿Qué pasaría ahora si yo digo, bueno, a ver, veamos qué pasa con otros tipos de canales? Imagínense a toda esta variedad que hemos visto nosotros de las curvas y cómo serían si las representáramos y cortáramos esas curvas isotáqueas con distintos planos, porque esto no es otra cosa que una representación de los cortes de las curvas isotáqueas con distintos planos. ¿Qué pasaría si yo veo otras formas de canales? Cuando yo veo otras formas de Ingeniera, canales... ¿ese es para un régimen uniforme? ¿Cómo? ¿Ese es solamente para régimen uniforme o eso no tiene en cuenta el tipo Sí, de no. régimen? Esto Solamente tiene en estamos cuenta la hablando, función. en realidad estamos hablando de regímenes permanentes y uniformes. Cuidado, a ver, hay otra cosa que, bueno, ya que preguntas, te comento. Nosotros cuando vamos a estudiar canales, vamos a estudiar siempre la velocidad en el sentido del escurrimiento. Uno de los principios del teorema de Bernoulli, cuando vieron Bernoulli, ustedes vieron muchas hipótesis para el teorema de Bernoulli. Perdón. Una de las hipótesis del teorema de Bernoulli, que era justamente régimen permanente y uniforme, una de las hipótesis del teorema de Bernoulli se conoce como la irrotacionalidad del flujo. Esa es una hipótesis de Bernoulli. ¿Qué significa irrotacionalidad del flujo? Que no hay velocidades en direcciones diferentes a la del sentido del escurrimiento. O sea que la única velocidad es en el sentido del escurrimiento. Eso es el teorema de Bernoulli y es la irrotacionalidad del flujo. Cuando yo estoy en un canal, en realidad, en el terreno natural y en la vida real, yo no, o sea, hay velocidades en sentidos diferentes al escurrimiento, que son producto de la misma turbulencia. ¿Mm? O sea, hay componentes de velocidad en un sentido diferente al escurrimiento. Aún así, se mantiene el escurrimiento en una dirección predominante, que es la velocidad predominante. Entonces, respondiendo a la pregunta tuya, estas curvas se trazan pensando siempre que la velocidad es en el sentido del escurrimiento. Estas curvas no contemplan velocidades en otro sentido. ¿Es una idealización? Sí es una idealización, pero dentro de cierto rango y para ciertos valores del escurrimiento, la velocidad predominante es en el sentido del escurrimiento. Y esas son las curvas que estamos dibujando, ¿eh? De velocidades en el sentido del escurrimiento. O sea, lo que él pregunta es cierto. El vector velocidad es perpendicular a estos gráficos y en el sentido del escurrimiento. No sé si eso contesta tu pregunta, tu consulta. El que preguntó. Bien. Sí, sí. Muchas gracias. Entonces, si ustedes se fijan, estos son para distintos tipos de sección transversal, como son las curvas isotáqueas. Entonces ahí ustedes ven que dependiendo de la forma del canal, yo voy a tener las características de las curvas isotáqueas. Ustedes van a ver en algunos casos, ustedes van a ver en algunas bibliografías, cuando presentan estos tipos de secciones irregulares, hay veces que hay puntos de máxima velocidad en distintos sectores. O sea que yo tengo una zona del río, este es un perfil de un río, obviamente, en donde acá hay una velocidad y en otro sector puede haber también esa velocidad máxima. En cambio, en los canales que son construidos, siempre van a tener en una única posición la curva isotáquea de máxima velocidad. Perdón. Bueno, entonces, vemos que esta es la distribución de velocidades. ¿Qué pasaría si le seguimos agregando cosas al tema de la velocidad para ver cómo se comporta? Y yo les digo ahora una pregunta que ha hecho uno de ustedes apenas hemos visto el primer slide de la distribución de velocidades. Si era por efecto del canal. Entonces, les digo yo, bueno, ¿cómo incide
la característica del canal en el tipo, en la forma de la curva de las velocidades. Veo primero esta, perdón, y después vuelvo a la anterior. ¿Qué es lo que se ha determinado y se ha podido ver? Dependiendo de la rugosidad de las paredes y el fondo del canal, la curva de la velocidad de la sección transversal, digamos, en este caso en la zona central, varía su forma de acuerdo a cómo es el canal, si el canal es más rugoso o más liso. Entonces ustedes pueden ver aquí una distribución de velocidad que dice que cuando el canal es muy rugoso, cuando el lecho del canal es muy rugoso, yo tengo una distribución como esta roja que ven. O sea, la distribución de la velocidad en la sección transversal del canal en la parte central toma más o menos esta forma. Aquí hay una variación, el máximo está por este lado, pero digamos que podría ser hasta, les diría que esta me parece que no es en la zona central esta variación de velocidad, pero bueno. Ustedes ven que toma esta forma. Ahora bien, cuando el canal es más liso en su rugosidad de superficie y fondo, la forma de la curva de velocidad es esta que ven acá, cuando el lecho del canal es más liso. O sea que la rugosidad también tiene una incidencia en las curvas isotáquicas y en la distribución de las velocidades en la sección transversal. Volvamos a esto ahora. Esto quería mostrarles, no los quiero confundir, no vamos a estudiar esto en los apuntes, esto no está, pero quería darle la oportunidad de ver un poquitito más aquí en la clase teórica que lo que está en los apuntes. Lo que está en los apuntes es lo que ustedes tienen que estudiar y saber, pero mi objetivo es mostrarles un poquito más para que ustedes tengan un panorama más amplio, más que nada para las materias que vienen. Si yo tomase, esto es un ejemplo de un canal liso nada más, si yo tomase la sección longitudinal de un canal y hiciese un corte para hacer la distribución de velocidad en el sentido del escurrimiento, miren aquí está el sentido del escurrimiento, y tomo un canal liso, vamos a encontrar, al igual que se acuerdan que en tubería vimos la capa límite, la existencia de una capa límite, que dentro de esa capa límite el flujo era laminar y a partir de la capa límite el flujo era un tramo de transición y luego el turbulento que tenía que ver con la rugosidad relativa del material, etcétera, etcétera. Bueno, en canales se da lo mismo. En canales vamos a ver exactamente lo mismo. O sea, yo en canales puedo tener canales que tienen un comportamiento de canal liso en donde en una franja muy, muy pequeña cerca del borde del canal, el escurrimiento tiene un comportamiento laminar porque se llama una subcapa laminar o viscosa. Después hay una pequeña zona de transición, aquí están los valores, y después está la zona turbulenta, que es lo que nosotros vamos a ver, que es el escurrimiento turbulento, pero en realidad el comportamiento de las velocidades es de esta forma. Si ustedes se fijan, esto tiene que ver con esto. Fíjense, la negra es el lecho de canal liso. Si esto yo ya lo pongo en una escala mayor, fíjense que aquí yo veo como que esto es horizontal y de ahí aparece la curva. Que en realidad, perdón, esta parte de aquí abajo, agrandada, es esto, este comportamiento. Entonces yo puedo tener algunos canales con un comportamiento como canal liso en el cual yo tenga esta mínima, pero mínima subcapa laminar, después una pequeña zona de transición hasta que entra de lleno el régimen turbulento. Que se acuerdan, hemos visto hace rato, hemos dicho, nosotros vamos a trabajar en canales con régimen turbulento. ¿Y por qué? Porque si yo veo esta gráfica, casi la totalidad del canal está en régimen turbulento, y eso es lo que afecta al diseño y al escurrimiento. No esta pequeñísima parte que puede ser aquí en un régimen laminar, que es infinitesimal, casi ni se la ve. Entonces, la realidad que a nosotros nos marca es esta. O sea, yo tengo una distribución de velocidades que no es uniforme en la sección transversal de un canal. Y no es lo mismo la distribución de velocidad si yo hago un corte por el centro del canal que si hago un corte cerca de los bordes. Ya lo hemos visto todas las curvas. ¿Y a qué nos lleva todo esto y por qué yo les digo todo esto? Y no es que se me ocurra complicarlo, nada. Para entender
el término de la velocidad media, porque fíjense ustedes, nosotros en la ecuación de Bernoulli, ¿qué tenemos que poner? Velocidad media. Y en el teorema en el conservación de la masa, que es Q igual a V por A, ¿qué va? Y va la velocidad media, no va a otra cosa. Entonces, de pronto yo les digo, miren, en realidad en la sección transversal del canal no puedo decir que la velocidad media es la que circula. En realidad hay una distribución de velocidades que varía con el corte en relación al centro del canal y con la altura en relación a la profundidad. Hay una distribución. Hay curvas isotáquicas. Entonces, ¿cómo cruzo yo esto con la velocidad media? Y bueno, ahí es el gráfico que es importante verlo porque es el corte. Este sí podría ser el corte en el centro del canal de la curva de velocidades, donde ustedes ven que aquí por el gráfico aparece como que hay una velocidad. En realidad tiene que ver con esa pequeña capa laminar o pequeñísima capa cerca del borde. Pero dentro de ciertos rangos yo puedo decir que esta es la curva real de distribución de velocidades en la zona central del canal. ¿Y qué es lo que decimos nosotros? Que el concepto de velocidad media, que significa que el gráfico de las velocidades en esa sección transversal del canal es constante, es un rectángulo. O sea, hay una diferencia entre la distribución real, que es esta curva, y el concepto con la distribución cuando yo aplico velocidad media. En tuberías a nosotros eso no nos ha marcado mucha incidencia. En canales es importante entender esto, porque sí va a haber fenómenos de conducción en canales en los cuales se haga la diferencia si yo utilizo la velocidad media o utilizo una velocidad corregida que se acerque más a la distribución de velocidades. Entonces, para redondear este tema, ¿qué es lo que se hace? Y usted va a ver en la bibliografía que la velocidad media debería afectarse para tener en cuenta la variación real de la velocidad, que es esta curva marrón que ven aquí. ¿Cómo dice Coriolis, que es un estudioso del tema del cambio de la velocidad en la sección transversal en el canal? Dice que lo que se afecta no es la velocidad media, se afecta la altura de velocidad, porque recuerden que en Bernoulli yo ¿qué uso? Uso la altura de velocidad. En realidad en el teorema de Bernoulli uso la altura de velocidad poniendo la velocidad media. Entonces Coriolis dice que lo que hay que afectar es la altura de velocidad. Y dice que para canales prismáticos ligeramente rectos o de pendiente pequeña, da un valor para la altura de velocidad. Dice, alfa en realidad dice varía entre 1,03 a 1,36. Aquí me ha quedado esto en el apunte, lo van a ver bien ustedes. O sea que si yo quisiera corregir la altura de velocidad, tendría que multiplicar a esto por alfa, que varía entre 1,03 y 1,36. Fíjense que si yo a esto lo pongo aquí, realmente no tengo una variación considerable en cuanto a la afectación de la altura de velocidad para canales prismáticos y rectos y de pendiente pequeña. Quizás haya sí otros problemas de canales que van a ver en las materias subsiguientes en donde sea pertinente corregir la altura de velocidad media por efecto de la variación de la velocidad en la sección transversal del canal. ¿Estamos? Pero para mecánica de los fluidos nosotros vamos a trabajar siempre con este concepto, con la velocidad media, que es el caudal dividido en el área de la sección transversal, y no vamos a hacer ninguna corrección debido a la diferencia con la velocidad media. ¿Se entiende? ¿Está entendido? O sea que nosotros no vamos a utilizar ese coeficiente de Coriolis. No vamos a utilizar Coriolis. Nosotros no vamos a corregir con la velocidad media. Siempre vamos a usar la velocidad media, que es este concepto. Pero es importante entender que tomar el concepto de la velocidad media es una simplificación al problema. ¿Estamos? Ustedes como futuros ingenieros tienen que tener muy en claro cuáles son las simplificaciones y las concesiones que hacemos cuando adoptamos aplicar un teorema o un principio.
siempre hay que tener bien claro. ¿Por qué? Porque el problema y lo que nosotros hacemos se aleja de lo real en la medida de las hipótesis que suponemos. O sea, dentro de cierto rango, la hipótesis de una velocidad media es aceptable. Pero para problemas particulares, la hipótesis de una velocidad media en canales quizás no sea aceptable y haya que hacer una corrección, que no es el caso de mecánica del fluido. Nosotros vamos a trabajar en todos los casos con velocidad media. ¿Estamos? ¿Entendido? Bien. Sí. Sí, Entonces, fíjense ustedes, hemos dicho régimen permanente, uniforme, turbulento, canal prismático, dependiente pequeña, ahora le hemos sumado velocidad media. O sea, fíjense ustedes todas las hipótesis que venimos sumando para estudiar el régimen uniforme. Sabemos que la velocidad en la sección del canal transversal de un canal es variable, sin embargo, aceptamos trabajar con la velocidad media. Ahora vamos a ver también otro concepto que es la distribución de la presión en la sección transversal de un canal. Porque se acuerdan que si bien es cierto al comienzo hemos hecho una simplificación, el teorema de Bernoulli tiene P sobre gamma y el punto que hemos tomado es el del fondo del canal. Entonces la presión para nosotros es importante porque hemos tomado el P sobre gamma igual al tirante de agua. Entonces, ¿qué hemos supuesto nosotros? Cuando hemos puesto al principio, ¿se acuerdan? Yo le he dicho, bueno, ¿cuánto vale la presión en el fondo? Y uno o dos de ustedes me han dicho, vale P sobre gamma. ¿Qué cosa han supuesto ustedes intuitivamente para contestarme que la presión valía P sobre gamma en el fondo? A ver si alguno me puede decir. ¿Que trabajamos con presiones relativas? Pues sí, puede ser eso, presiones unitarias relativas, pero más que nada otra cosa. Que cómo son las presiones, para que usted me pueda decir que la presión en el fondo era P sobre gamma, siendo, gamma por H, siendo H el tirante de agua, o la altura de agua. Ustedes me han dicho bien, es correcto lo que me han dicho, pero para que yo suponga eso, ¿cómo es la distribución de presiones? Lineal con la altura. Ajá, que se llama distribución hidrostática de presiones. Ustedes, sin dudarlo, me han dicho que la presión en el fondo era gamma por H, lo cual es correcto, que implica una distribución hidrostática de presiones. La distribución lineal que dice uno de sus compañeros recién, que es el triángulo, arriba 0, en el fondo gamma por H. Correcto, eso es cierto, es una distribución lineal de presiones. Ahora bien, la pregunta es si en la sección transversal del canal, como es una distribución hidrostática que viene de el líquido o el fluido estático, si siempre vale la distribución hidrostática de las presiones y en qué caso no valdría y qué incidencia tendría. Esto igualmente es para conocimiento general de ustedes, aunque nosotros vamos a trabajar en mecánica del fluido con distribución hidrostática de presiones. ¿Estamos? Bueno. Pero acá tenemos movimiento del fluido. Ahí estamos, pero a ver, a pesar de que hay movimiento del fluido, dentro de ciertos márgenes y con ciertas características, la distribución de presiones en la sección transversal de un canal es coincidente con la distribución hidrostática, bajo ciertas características. ¿Estamos? Vamos a ver ahora en qué casos no. La distribución de la presión en la sección transversal del canal no es la distribución hidrostática. ¿Estamos? Que aparte, ustedes recuerden que era uno de las hipótesis del teorema de Bernoulli. Que yo tuviese una distribución hidrostática con paralelismo de la línea de corriente, etcétera, etcétera. Fíjense que nosotros lo que estamos tratando de ver aquí es estamos haciendo una serie de concesiones, pero lo importante es saber y tomar conciencia por qué las estamos haciendo esas concesiones y que sí podemos hacerlas. Así como hemos dicho, cuidado porque la velocidad media
no existe en un canal, es un cálculo, la velocidad tiene una distribución real que la estamos viendo y la estamos conociendo, sin embargo aceptamos bajo ciertos márgenes trabajar con la velocidad media. Bueno, aquí también vamos a ver que bajo ciertos márgenes no hay problema en trabajar y considerar que en la sección transversal del canal yo tengo una distribución hidrostática de presiones. Entonces, si yo tengo un canal, como veníamos estudiando, flujo permanente y uniforme, en un canal prismático con pendiente pequeña y pudiese colocar un piezómetro de alguna forma, esto es una idealización, lo que ven ustedes ahí, lo que ustedes ven aquí, esto es un piezómetro, no es otra cosa. Dentro del piezómetro, el agua alcanzaría una coincidencia con el nivel libre. Bajo estas condiciones, flujo permanente, uniforme, canal prismático. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? Porque no hay componentes de aceleración que sean no normales a la dirección, que sean normales a la dirección del flujo. O sea, el flujo permanente y uniforme va en un único sentido. Entonces no hay ninguna componente de aceleración que pueda hacer variar esta distribución hidrostática de presiones. Entonces, ¿yo qué tengo? En este caso, puedo considerar sin errores que la presión en la sección transversal de un canal tiene la distribución hidrostática. Aquí gamma, el gráfico que les he conseguido yo, es igual, perdón, W es el peso específico, ¿no? Esto es gamma por H. O sea que yo puedo saber la presión en cualquier punto en la altura del canal, que es directamente el gamma del líquido por la posición de ese punto respecto del nivel libre, el gamma por H. Entonces, esta es la distribución hidrostática de presiones en una sección transversal de un canal. Cuando la distribución de presión en la sección transversal de un canal se aleja de la hidrostática o no es igual a la hidrostática. Es en dos casos que no vamos a estudiar en mecánica de los fluidos, pero yo quiero que ustedes sepan que es cuando yo tengo un canal de fondo curvo. En un canal en fondo curvo, ¿se ve bien Sí, los dibujos son claros esto, ¿no? Fíjense ustedes, perdón, ¿no? Vuelvo acá. En este caso, en este tipo de canal, la distribución hidrostática es igual a la distribución de agua dentro del piezómetro. O sea, la altura piezométrica del fluido es igual a la altura que marco yo para el cálculo hidrostático. Entonces, veamos acá. Yo sé, tengo estos dos casos. Este canal con un fondo de este tipo y este canal con un fondo de este tipo. Tomemos este que me resultó mejor para ver el gráfico. Supongamos que yo coloque de alguna forma un piezómetro, que es este que ven aquí, a una cierta altura del escurrimiento. Por efecto de esta curvatura, por efecto de las aceleraciones que existen en otro sentido, si yo conozco un piezómetro, voy a ver que el agua dentro del piezómetro sube a esta altura, que está marcada acá, y marcada con la flecha roja. Sin embargo, que es la altura piezométrica, es la altura del líquido en el piezómetro. Sin embargo, la altura hidrostática, o sea, el nivel libre del escurrimiento, está por aquí abajo. ¿Por qué aparece eso y por qué se produce esa diferencia que afecta a la distribución hidrostática de las presiones? Por la existencia de las fuerzas centrífugas y fuerzas que son perpendiculares a la dirección del flujo por efecto de la curvatura del fondo del canal. Entonces, si esta que ven aquí ustedes, ¿lo ven al triángulo? Esta es la distribución hidrostática de presiones. ¿Se lo ve? ¿Alguno? Sí. Esta es la distribución hidrostática de presiones. Cuando yo tengo un canal de este tipo, en donde la altura piezométrica es mayor que la altura hidrostática, ¿qué implica eso? Que hay, por efecto de la curvatura y de las fuerzas actuantes, en realidad hay un aumento de la presión que se aleja de la distribución hidrostática. O sea que en el fondo
yo por la distribución hidrostática tenía una presión. Por efecto de la curvatura, aumenta la presión unitaria, perdón, en el fondo del canal por efecto de la curvatura. Y aquí, digamos, en los libros ustedes van a encontrar las correcciones que se hacen. De aquí a aquí, este pequeño tramo, se ve el cursor, ¿no? El puntero. ¿Se ve el puntero? Sí. Bien. Esto de acá dice gamma por H, creo que dice ahí, no se ve bien. Esto es el valor de la presión hidrostática. Y este pequeño segmento que hay hasta la curva es lo que aumenta sobre la presión hidrostática por efecto de la curvatura del fondo del canal. De igual forma, si ustedes lo ven acá y yo pudiese colocar un piezómetro, el nivel dentro del piezómetro va a ser inferior al nivel hidrostático. Aunque ustedes no lo crean, así pasa. ¿Qué significa? Que este tipo de curvatura que ustedes ven acá, lo que hace es que la presión hidrostática, la presión unitaria en el fondo sea menor a la presión que correspondería si hubiese una distribución hidrostática de presiones. E igualmente este tramo que aparece aquí, que sería la disminución de la altura piezométrica, es la que tiene relación para marcar esto que está hasta la curva, que es la disminución de la presión unitaria en ese punto respecto de lo que valdría la presión con distribución hidrostática. Todo por efecto de la curvatura y el flujo curvilíneo que estamos teniendo. ¿Se entiende? O sea, que en este tipo de canal, que es el que vamos a estudiar nosotros, yo puedo considerar sin errores mayores que hay una distribución hidrostática de las presiones. En cambio, cuando yo tenga este tipo de fenómenos de escurrimiento, ahí yo ya seguramente voy a tener que hacer una corrección porque la distribución de las presiones no es la distribución hidrostática, que era una de nuestras hipótesis cuando hemos aplicado Bernoulli. ¿Se entiende? ¿Alguien me contesta? Sí, profe. Bien. Sí, O sea, fíjense ustedes que yo les estoy mostrando cómo es la realidad para decirle la vamos a simplificar. Pero bueno, es importante que ustedes vayan entendiendo todas las simplificaciones que estamos haciendo, pero que son totalmente válidas, hacer estas simplificaciones para poder estudiar y llegar a nuestro problema, que es el tema que sigue, alcanzar una ecuación para poder resolver los problemas de el cálculo y el diseño de canales. Entonces, si quieren, antes de hacer, ahí podríamos hacer un resumen y decir que vamos a considerar para mecánica de los fluidos. Hemos dicho, ahí vamos a considerar escurrimiento permanente y uniforme. Otra cosa que hemos dicho, velocidad media. Y otra que hemos dicho es distribución hidrostática de presiones. Y otra cosa que es importante, hemos dicho, canales prismáticos. ¿Pendientes pequeñas también? Exactamente, canales prismáticos de pendiente pequeña. Eso de todas las simplificaciones que hemos puesto, fíjense ustedes que eso es lo que vamos a considerar básicamente para poder después acceder a un cálculo de los canales para nuestra materia. Entonces le pongo aquí por la duda, este es el módulo 5. Esta es la materia nuestra. Ahí estamos. O sea que para esto nosotros vamos a considerar esto. ¿Por qué me sirve esto? Y no es otra cosa para poder ahora abordar el cálculo y la forma del diseño del canal y cuál es la expresión que va a regir este tipo de movimiento.
Si se fijan ustedes, nosotros a la ecuación general que hemos visto al comienzo, que era ¿El esto. régimen turbulento también sería, profe? Sí, aquí podríamos ponerlo velocidad media, flujo turbulento, exactamente. Y aquí les pongo para que no se confundan en función del número de Reynolds. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué hemos hecho desde esta mañana que hemos comenzado? Nosotros hemos partido de esto. Hemos dicho, bueno, vamos a aplicar Bernoulli. Entonces nos hemos centrado en el estudio del teorema de Bernoulli aplicado a canales. Y hemos hecho las consideraciones, que podíamos tomar I1 vertical, porque la pendiente era pequeña, que esto valía I1 porque teníamos una distribución hidrostática de presiones, por eso habíamos puesto gamma por H o gamma por I. Habíamos tomado B como velocidad media por las consideraciones que hemos hecho antes. O sea, que esta expresión tiene, digamos, su apoyo en todas las otras consideraciones que hemos hecho después. Habíamos dicho que aplicábamos esto porque también estábamos considerando un régimen permanente, uniforme, o sea que habíamos tomado toda una serie de cuestiones para poder llegar a esto. Ahora bien, esta expresión, así como está, no nos sirve para calcular, porque nosotros, ¿qué necesitamos? Poder llegar a una expresión en donde vamos a saber cuál es el ancho del canal, cuál es, si nos conviene un canal rectangular o trapezial, qué pendiente le vamos a poner a los taludes laterales de las paredes, cuánto vale el tirante de agua, la altura de agua en el canal. Todo eso es lo que necesitamos saber nosotros. Entonces, ahora lo que debemos hacer con todo esto que hemos visto es decir, bueno, a ver, ¿cómo llegamos a una expresión que es la que gobierna el movimiento? Como hemos llegado en tuberías, que se acuerdan que en tuberías nosotros hemos llegado a una serie de expresiones que eran las que después se traducían en los ábacos, en Moody, en Rose o en la fórmula que han usado, y ahí han podido calcular las tuberías. Bueno, nuestra idea ahora es buscar una expresión que nos permita el diseño de los canales para obtener las variables y las características de la sección transversal del canal, su pendiente, el caudal, perdón, todo lo que corresponde. Bien, aquí lo que vamos a ver entonces es la expresión, una de las expresiones fundamentales en la hidráulica, que es la expresión de Chessy para en el flujo en canales en régimen permanente y uniforme. ¿Qué es lo que les hago ver esto para que podamos, digamos, plantear la ecuación de Bernoulli? Les voy a marcar una sola cosita que falta acá, que este es el... Este es un valor que no sé qué hace ahí. Este es el sentido del escurrimiento. ¿Mm? Entonces, tomo un canal cualquiera, tomo un tramo del canal, fíjense, tomo un tramo del canal de una longitud L medido sobre el fondo del canal. Este canal tiene una inclinación θ, que está marcado aquí, y en este canal circula agua en este sentido en el escurrimiento. Yo puedo hacer un corte de la sección transversal del canal y es este, en donde aquí está dibujado P. Este es el área de la sección transversal. Entonces, ¿qué característica tiene esta sección de canal? Tiene, como ya les digo, una longitud L, la pendiente de fondo es θ, y después tengo una superficie libre que tiene una pendiente de fondo, le han puesto acá SW, que es lo mismo que S0. Si es un régimen permanente y uniforme, ¿cómo es la línea de energía? ¿Alguno? ¿Una recta? Sí, pero ¿cómo es respecto de la superficie libre y del fondo del Paralela. canal? Paralela, exactamente, porque la velocidad es constante.
el tirante de agua es constante, entonces es paralela. O sea, en el régimen permanente y uniforme es paralela la línea de energía, la superficie del agua y el fondo del canal. Correcto. ¿Yo qué es lo que tengo? Si acá estoy estudiando un bloque. Si yo acá estoy estudiando un bloque de agua, porque le he puesto una longitud L, estoy estudiando este bloque de agua, ¿yo qué es lo que tengo? Fíjense, que ese bloque de agua tiene un peso W, que lo he puesto aquí, lo he agrandado porque esto está muy pequeño. Yo tengo un bloque de agua con un peso W. Aquí yo lo único que he hecho es descomponer ese peso W en una fuerza normal al fondo del canal y la componente efectiva del peso en la dirección del escurrimiento. ¿Qué es lo que hace Chessy? Chessy aísla un bloque del escurrimiento y dice, veamos todas las fuerzas externas que actúan en ese bloque. ¿Y qué descubre Chessy? Que actúa del peso, descompone y dice, bueno, puede originar el movimiento, la componente efectiva de la gravedad en el sentido del escurrimiento, y descubre que en el contacto del líquido con las paredes y fondo del canal se manifiesta una fuerza de roce, que es algo lógico, que siempre lo hemos visto. Hay movimiento, hay una fuerza de roce. Esta fuerza de roce, él la ubica, la resultante, paralela al fondo del canal, lo que es real, y tiene sentido contrario a la componente efectiva de la gravedad. Eso descubre Chessy, que existe una componente efectiva de la gravedad en el sentido del escurrimiento, que es este, y a esa componente efectiva de la gravedad se le opone una fuerza de roce que es paralela a la misma, digamos, al fondo del canal, y que tiene sentido contrario a la componente efectiva de la gravedad. Chessy estudia todo esto. Chessy es un estudioso tremendo de todo lo que es el flujo uniforme. Para eso él hace muchísima experimentación. Chessy proviene de una época en donde el conocimiento y el paradigma del conocimiento era de la época moderna, donde todo se razonaba afuera en función de lo que se veía. Entonces, ¿qué es lo que hace Chessy? Chessy hace muchísima experimentación, prueba con canales, observa la naturaleza, estudia la naturaleza y de ahí logra establecer la expresión del flujo uniforme dada por Chessy. Para poder hacer esto, Chessy, de esa observación en una infinidad de canales naturales y otros con los que él también modela y practica en laboratorio, llega a dos hipótesis para el flujo uniforme, y que son las siguientes. Fíjense, les quiero mostrar algo antes de ver la hipótesis de Chessy para que entiendan. Supongamos que Chessy vio esto. Chessy estuvo mirando en la naturaleza, en el comportamiento y vio esto. Yo les he dicho a ustedes, sin darle más información, y les he puesto directamente acá, que cuando yo tengo algo de este estilo, yo les he dicho, acá hay un flujo variado, aquí hay un flujo uniforme y aquí hay un flujo variado. Para llegar a poner esto, obviamente alguien estudió esto. Y uno de ellos fue Chessy. ¿Qué descubrió Chessy? Supongo que haya observado esto. Chessy descubrió que al inicio del escurrimiento en un tramo, había una zona en donde el flujo no era uniforme. Y después, él no sabía en ese momento por qué, hay un momento, un instante en el que el flujo comienza a ser uniforme y después el flujo deja de ser uniforme por una incidencia de algo aguas abajo. O sea, ¿qué es lo que descubre Chessy? Que siempre cuando se inicia el movimiento hay una zona de transición en donde existe un flujo variado hasta que se dan una serie de condiciones que permitan que se establezca el flujo uniforme. Eso es lo que descubre Chessy, que él no entendía por qué, pero había un juego de fuerzas en una determinada distancia del escurrimiento
hasta que por fin podían darse las condiciones para que el flujo sea uniforme. De eso, Chessy dice, bueno, a ver, veamos, ¿qué es lo que actúa en la sección transversal del canal? O sea, si yo hago, perdón, en la sección, tomo un tramo del canal y veo las fuerzas actuantes, Chessy descubre que solo hay dos fuerzas que actúan en el tramo del canal, que obviamente juegan entre sí hasta que se produce el flujo uniforme. Y descubre que es la componente efectiva de la gravedad y que es esta, y la fuerza de roce. Entonces Chessy dice, bueno, evidentemente tiene que haber ahí un juego entre la componente efectiva de la gravedad y la fuerza de roce para que llegue a darse el régimen uniforme. O sea, si al comienzo, en la parte inicial del tramo que estoy estudiando, no se da el régimen uniforme y siguen actuando las mismas fuerzas siempre, o sea, que es la componente efectiva de la gravedad y la fuerza del roce, ¿qué está pasando? Que a partir de un instante se produce recién el flujo uniforme. Chessy estudia y pone sus hipótesis que son fundamentales para entender y que son los principios básicos para el establecimiento del flujo uniforme. Lo primero que descubre Chessy en base a la experimentación es que esa fuerza de roce, que es la que hemos visto acá abajo, que se daba en el contorno o en el contacto agua-canal, la fuerza de roce esta es la fuerza total, era igual, dice, por unidad del lecho del canal, que es el perímetro mojado por la longitud, era proporcional al cuadrado de la velocidad. En realidad aquí, perdón, ¿no? Esto sería sobre P por L. ¿Mm? Ay, perdón. Quiero borrar esto. Esa es la expresión de Chessy, perdón, ¿no? ¿Se entiende? ¿Siguen vivos o ya están dormidos, fugados? Profe, ¿CL está en el denominador también? Claro, lo he sacado de acá, ¿ves? Lo he puesto dividido. Bien. Porque fíjate que me acabo de dar cuenta que le había puesto la fuerza resistente al flujo, que es FR, por unidad de área del lecho del canal, que sería P por L, esa es la unidad de área, es proporcional al cuadrado de la velocidad. Por eso les he cambiado la ecuación, ¿entendés? Lo mismo que les he puesto recién. ¿Mm? Entonces, fíjense ustedes que esta es la primera hipótesis de Chessy. Él dice que esta fuerza de roce, que es la fuerza resistente al escurrimiento, por unidad del lecho del canal, ¿qué quiere decir? De área, la longitud L por el perímetro mojado, que sería todo el área de contacto agua-borde en esta longitud L, dice que es proporcional al cuadrado de la velocidad media en la sección. Esa es la primera hipótesis de Chessy. Y después dice la segunda hipótesis, que es el principio básico del flujo uniforme, que la componente efectiva de la gravedad que causa el escurrimiento debe ser igual a la fuerza total de resistencia para que se produzca el flujo uniforme. Después de todas las investigaciones de Chessy, Chessy ha llegado a la conclusión que, vuelvo aquí un momentito, que se llegaba aquí al flujo uniforme Chessy ha llegado a la conclusión que era posible llegar acá al flujo uniforme cuando la componente efectiva de la gravedad en el sentido del escurrimiento se igualaba a la fuerza de roce externo del líquido con las paredes del canal, que en toda esta zona no se igualaba eso. En cambio, desde el momento en que se igualaban, se permitía el régimen uniforme y aparecía el régimen uniforme. Esa es la segunda hipótesis de Chessy, que es fundamental para entender el régimen uniforme. ¿Qué es esto? Es cuando se iguala la componente efectiva de la gravedad con la fuerza de roce. O sea, Chessy llega a esa conclusión.
no solo dice cómo vale la fuerza de roce, sino dice cuando se iguala la componente efectiva de la gravedad, ahí se produce el régimen uniforme. O sea, cuando W seno de tita es igual a esta, a FR, que es KB cuadrado por P por L. Profe, Sí. ¿por qué ahí en el gráfico aparece K a la U a la -2? No sé. Ah, no, ¿sabes qué es esto? Esto es velocidad media, porque he puesto, este es un gráfico que me ha parecido, lo he sacado mejor de otro lado. Acá tenés razón, esto le voy a agregar para que ustedes no se confundan. Esto que aparece ahí que es no sé cómo se pone, para. A ver si tengo una U media acá. Saca. ¿Ven una U como velocidad media? No, no hay ninguna. Y como sería algo así. Bueno, supongamos algo así, a ver. Esa, teóricamente, que es la que está aquí, que vos ves acá, es igual, esa, a lo que sería la velocidad media B. ¿Entienden mejor? Sí, ahí sí. Ahí, es por un tema que el gráfico yo lo he sacado de otro lado. ¿Ah? Pero ahí dice a la -2. No dice -2, dice U línea. Ah, U línea. Ah, bien, Claro, bien, que es bien. esta que te he puesto acá, ¿ves? U línea, es el símbolo de velocidad media, no es a la -2. Esto, Ah, bien. entonces, para que no se les haga un lío, esta es K. Profesora, Sí, ese peso iría variando según la longitud del tirante. claro, pero como estamos en régimen permanente y uniforme, el tirante es uno solo, ¿te acordás? Sí, Como el régimen es permanente y uniforme, es uno solo, o sea que sería un valor constante. ¿Se entiende ahí mejor? Sí, ¿Ves? ingeniera, gracias. Esto, sí. la fuerza de roce es la constante K por la velocidad media al cuadrado por el perímetro por la longitud, que en realidad es toda esta superficie mojada a lo largo del tramo L. Respecto a la pregunta, y está bueno, claro, W, que el peso del bloque, en todo este bloque es un solo valor, pero si yo tomase a lo largo de todo el canal, debería, digamos, el peso por unidad de longitud debería ser único porque el régimen es uniforme. O sea, en un punto y en el otro, digamos, si yo tomo sectores, tiene que ser el mismo peso porque el régimen es uniforme. Yo aquí el W es de todo este tramo, del tramo de canal de longitud L y sección de esta forma. ¿Estamos? El que preguntó del peso, porque es un solo valor en este caso. Sí, profesor. Gracias. Si yo tomo pequeñas porciones, el peso debería, digamos, ser en función del tamaño de la porción, pero el nivel libre, digamos, no varía. O sea, si yo tomo otro tramo del canal de la misma longitud, el peso debería ser igual porque el nivel libre es el mismo. Si tomo, digamos, divido en distintas secciones, en porciones este canal. Entonces, fíjense ustedes que esto es importantísimo. De hecho, sí, ¿qué dice él? Que la componente efectiva de la gravedad en el tramo tiene que ser igual a la componente del roce. Cuando se igualen ambas, se produce el régimen uniforme. Entonces, aquí lo único que hemos hecho es un cálculo matemático. Hemos calculado cuánto vale la componente efectiva de la gravedad. Y hemos puesto W por seno de tita. ¿Cuánto vale el peso? Y vale el peso del bloque S de longitud L, que es igual al peso específico del agua por el área por la longitud, que es L, por el seno de tita, que sería gamma por A
bueno, ahí les he puesto W, el peso del bloque fluido en el tramo. Y aquí volvemos a la consideración que hemos hecho antes. ¿Qué pasa si el ángulo θ es pequeño? Si el ángulo θ es pequeño, seno de θ es igual a pendiente del fondo del canal, y al ser un flujo uniforme, la pendiente del fondo del canal es igual a la pendiente de la superficie libre y a la pendiente de la línea de energía, que es I, que es S1. He sacado el gráfico. Ay, perdón. Entonces, fíjense ustedes que lo que yo digo es que todas estas pendientes son iguales si la pendiente de fondo del canal es pequeña. O sea, yo puedo decir que el seno de θ, para el seno este de θ, si la pendiente es pequeña, es igual a la pendiente del fondo del canal, a la pendiente de la superficie libre y a la pendiente de la línea de energía. ¿Eso qué me lleva? A que yo, en esta expresión de la componente efectiva de la gravedad, puedo poner directamente que la componente efectiva de la gravedad es el gamma del líquido por el área de la sección transversal mojada, por la longitud del tramo en estudio, por la pendiente de la línea de energía, porque he visto que es la misma. Entonces, a esta expresión, que es la componente efectiva de la gravedad, ahora le igualo a la componente efectiva del roce, que es FR, que está aquí la igualación. Entonces me queda, esto es lo del roce, K, B cuadrado por P por L es igual a la componente efectiva de la gravedad, que es peso específico por área mojada, por longitud del tramo, por la pendiente de la línea de energía. Trabajando todo esto, Chessy llega a esta expresión, que es la expresión fundamental en la hidráulica de los canales abiertos, que dice que la velocidad media de circulación en un canal es igual a C por la raíz cuadrada del radio hidráulico por la pendiente de la línea de energía. ¿De dónde aparece el radio? Profe, ¿le puedo pedir que salga de pantalla completa? Porque no se puede ver la ecuación. ¿Ahí la ven? Gracias. ¿Y por qué será que no se puede ver, que está muy grande? ¿Cómo será la...? Bueno. Parece que tiene un margen la diapositiva. Avísenme entonces si pasa eso, ya voy a tratar de ver cómo mejorarlo para la próxima. Entonces, fíjense ustedes, esta que está acá abajo es la ecuación fundamental de la hidráulica de los canales abiertos, que es la ecuación de Chessy. Chessy, luego de todo esto, ha llegado a la conclusión que para el régimen permanente y uniforme en canales prismáticos de pequeña pendiente, la velocidad media se la puede calcular como un coeficiente C de resistencia, establecido por Chessy, por la raíz cuadrada del radio hidráulico por la pendiente de la línea de energía. ¿Dónde aparece este radio hidráulico? Y este radio hidráulico nos sale de aquí. ¿Se acuerdan que el radio hidráulico era el área sobre el perímetro mojado? Cuando lo pasan para aquí, aparece el radio hidráulico. Y después me aparece la constante K, la raíz cuadrada de la constante K, es lo que aparece como el coeficiente C de Chessy. Entonces, este coeficiente C de Chessy va a ser nuestra búsqueda. O sea, ya sabemos la expresión. Sabemos que para calcular la velocidad media de la circulación en un canal, yo tengo que conseguir este coeficiente C y que aquí adentro en la expresión del radio hidráulico están las dimensiones de la sección transversal. ¿Recuerdan? Porque es el A sobre el perímetro mojado. O sea que esta ecuación es lo que a mí me interesa resolver. Hay muchísimos investigadores que han dado la expresión del coeficiente C de Chessy con experimentación, con prácticas, con un montón de cosas. Hay muchísimos investigadores. Ustedes en los libros van a encontrar un montón de opciones para obtener el coeficiente C de Chessy. ¿Cuál tomamos nosotros en mecánica de los fluidos? A ver, díganme si se ve bien en pantalla completa. ¿Se ve todo? No, una parte se corta, ingeniera. ¿Cuál? Pero igual sí se ve las fórmulas. Eso que dice tabla de N para Mannings, ¿no se ve? Lo de abajo no. Y entonces esperen una cosa. ¿Cómo hago yo para... ¿Qué será? ¿Achicando aquí? ¿Dónde tendré que...? ¿Alguno me ayuda? ¿Sabe cómo hacerlo para la presentación? Yo sí lo veo. Yo también la veo, profe, pero... Sí, se ve completa, profe. ¿Se ve completo hasta esta frase de abajo, Sí. en la presentación completa? ¿Sí?
¿Se ve eso que dice las tablas para n de Manning son diferentes según el sistema de unidades? No, ahí no. Eso no se ve, por eso quería ver cómo será para la presentación para que no... Profe, Yo sí lo veo. Yo sí lo veo, solamente que tienen que apretar en la pantalla 2 veces para que se le baje la barrita. Ah, no es problema mío. Es problema de la configuración de las máquinas de algunos de ustedes. Tienen que apretar para ¿Algunos que... ven esto que dice abajo? ¿Alguien ve esto que dice abajo? ¿Las tablas para n de Manning son Sí, diferentes? se ve. Sí, se ve. Ah, bien, perfecto. Se ve perfecto. Entonces, si alguno no ve, por favor, trate de configurarlo un poquitito para que puedan ver completo. Entonces, fíjense ustedes, hemos llegado a esto que está acá abajo, que es la velocidad media es igual al coeficiente de Manning por la raíz cuadrada del radio hidráulico por la pendiente de la línea de energía. ¿Cómo determinamos el coeficiente C de Chesi? Como ya les he dicho, ha habido innumerables investigadores que han estudiado el coeficiente C de Chesi y hay libros enteros con forma de determinar el coeficiente C de Chesi para distintos tipos de canales. De todos ellos, nosotros tomamos en mecánica de los fluidos una forma de calcular el coeficiente C de Chesi, que es la dada por Robert Manning en 1889, en base a experimentación, por la edad en que se ha expandido ese conocimiento, que es una de las más usadas o más difundidas para determinar el coeficiente C de Chesi. Esta ecuación de este valor que le da Manning al coeficiente C de Chesi es tan difundido que muchas veces la expresión de la velocidad y del caudal para canales, para escurrimientos a gravedad, se conoce como la fórmula de Manning, cuando en realidad es una injusticia, porque es la fórmula de Chesi con el coeficiente de Manning. Pero bueno, esas cosas suelen pasar cuando de pronto la expresión dada para el coeficiente C de Chesi por Robert Manning, cuando lo investiga, realmente tiene una grandísima difusión a nivel de todo el mundo. Entonces, vuelvo para aquí una cosa que es importante aclarar. Estas dos slides que tienen ahí, la deducción de la expresión de Chesi, es tema de examen. Así de sencilla como la ven, es tema de examen. Esto les pueden pedir, deducción de la expresión de Chesi. En el examen final les pueden pedir esto. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que hacer este gráfico, tienen que decir las dos hipótesis, este pequeño desarrollo matemático y llegar a la expresión de Chesi. Eso es importantísimo. Este es otro tema de examen, así que anótenlo por ahí o agéndenlo, porque deben saberla sí o sí al desarrollo de la expresión de Chesi y a las hipótesis de Chesi para el flujo uniforme. Entonces, vuelvo aquí. Ahora mi problema es decir, de esta expresión, ¿cómo saco el valor del coeficiente C para poder conseguir cómo trabajar y cómo calcular? Para obtener la expresión del coeficiente C de Chesi, Manning trabaja y lo que hace es llegar a esta conclusión. Y Manning dice que la velocidad media es igual a 1 sobre n, donde n es el coeficiente de Manning para el valor del coeficiente de Chesi, R a la 2/3 por I a la 1/2. R es el radio hidráulico, I es la pendiente de la línea de energía. ¿Se acuerdan que antes Chesi dijo, la velocidad media es C por la raíz cuadrada de R por I a la 1/2? Y aquí, ¿qué es lo que cambia Manning? Que dice que C ya toma otra forma, de forma tal que la ecuación de la velocidad media queda 1 sobre n, R a la 2/3 por I a la 1/2. Y aquí es importante que hagamos un parate para que a ustedes les quede claro lo siguiente, porque van a encontrar expresiones diferentes para la velocidad y van a ver que abajo hay el mismo n y no es tan así que sea el mismo. La primera cuestión es la siguiente. La ecuación esta de Chesi con el coeficiente de Manning, el n de Manning no es adimensional. Por más que ustedes los van a sacar de tabla sin unidades, el n de Manning no es adimensional. Por favor, anótenlo, pónganlo donde quieran. El coeficiente n de Manning no es un coeficiente adimensional, lo cual trae como consecuencia
que la expresión de Manning, esta que ven acá, dependa del sistema de unidades. Este es un caso de una ecuación que no es dimensionalmente homogénea. ¿Se acuerdan cuando hemos visto ecuaciones dimensionalmente homogéneas? Que fue una de las preguntas de la consulta asistida. Bueno, este es el claro ejemplo, la ecuación de Chezy con el coeficiente de Manning, de una ecuación que no es dimensionalmente homogénea. ¿Qué significa? Que la forma de la ecuación depende del sistema de unidades elegido. Entonces, si ustedes toman como base un libro como el 20 Chow o el manual King de hidráulica, perdón, como el 20 Chow o el French, van a encontrar que como esos libros están escritos para el sistema, las unidades en el sistema internacional, la expresión de Chezy con el coeficiente de Manning tiene esta fórmula. Y por consiguiente, en el 20 Chow hay una serie de tablas para el N de Manning cuando la expresión está en el sistema internacional. Si ustedes toman el manual King de hidráulica, que es un manual que está en unidades inglesas, cuando vean la expresión de la velocidad de Chezy con el coeficiente de Manning, van a ver que tiene esta forma. Aparece un 1,49. Y la tabla de N que tienen que usar para esta expresión es la que está en el manual King. O sea, que esta expresión, las dos son correctas, pero si las ven, tienen que entender que son diferentes porque son expresiones que no son dimensionalmente homogéneas. ¿Se entiende? ¿Mm? Entiendan, no es que haya un error o uno esté bien o uno está mal. Son la expresión para calcular lo mismo, pero con sistemas de unidades diferentes. Con esta expresión, la velocidad da en metros por segundo. Con esta otra expresión, la velocidad da en pie por segundo. Por eso son diferentes. Y los N de Manning son en dos tablas distintas. Este lo tienen que sacar de una tabla y este otro N se saca de otra tabla. Estas son otras preguntas que también les pueden hacer en el final. ¿El N de Manning es adimensional? No. ¿Por qué son diferentes estas dos expresiones de velocidades? Y porque es la misma, es la de Manning. Es la de Chezy con el coeficiente Manning. Son diferentes porque pertenecen a dos sistemas de unidades diferentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer la clase próxima? Si no les quite más tiempo, ver de qué depende el coeficiente de Manning para poder llegar a calcular la forma de cálculo y qué ecuaciones vamos a sacar para calcular un canal. Después de ver el coeficiente Manning, ya pasamos a ver los métodos de diseño para el cálculo de los canales directamente. Bien, porque son las 12:05 y no les quiero tomar más tiempo, ya es bastante largo el tiempo. Bueno, pregunta, ¿me han entendido bien? ¿Hablo muy rápido? No les puedo hacer más divertido el tema, lamento avisarles. Pero bueno, me interesa saber si me han entendido bien, si digamos más o menos este tipo de presentación puede servirles, o bueno, los escucho algún aporte, alguna cosa que pueda